¡Dibújame! Muy buenas tardes, familia venezolana. Qué gusto recibirlos nuevamente en este nuestro programa Cada Familia, una Escuela. El día de hoy, martes 9 de febrero del año 2021, segundo momento pedagógico en donde nos encontramos con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación, pero como todos los martes, enfocados en las ciencias naturales y ciencias de la tierra. Por eso, antes de comentarles qué profesores nos acompañarán acá en el Estudio 1 del Canal Educativo de Venezuela, yo les quiero invitar a que se conecten en todas nuestras plataformas digitales 2.0 que de inmediato aparecen en nuestra pantalla. Para empezar, los invito a conocer la biblioteca virtual que pueden conseguir en la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, con el enlace me.gov.be. Aquí también pueden conseguir el enlace directo al sitio web de tu programa de clases a distancia, que es cadafamiliaunaescuela.me.gov.be. Siempre estamos generando nuevas y buenas noticias para ustedes. Si se quieren enterar, vayan a la primera fuente, que es en Twitter, Instagram y Facebook, @MPPeducación. Y sigan enviando esas fotografías, videos y comentarios que con mucho gusto recibimos cuando le colocan la etiqueta Cada Familia, una Escuela. De esa manera, ya que estamos conectados, yo les voy a adelantar que el día de hoy compartiremos con la profesora Omaira Guerrero con una clase bastante particular y especial, no solamente en torno a la química, sino también en torno al área de formación de biologías y ciencia para la tierra. En ese sentido, también contaremos con el profesor Carlos Méndez en el área de formación de física y tendremos las adaptaciones curriculares del día gracias a la profesora Sarín Herrera en la modalidad de educación especial. Para finalizar, la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, FundaVIC, gracias a la profesora Susana Castro, nos tiene interesantes tecnologías de información y comunicación. Pero para comunicarnos no solamente basta el presente, también tenemos que comunicarnos con el pasado, con nuestra historia, y por eso yo les pido que me acompañen a investigar qué se celebra, qué se conmemora y qué se recuerda un día como hoy. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas se fundó el 9 de febrero de 1959, luego de la supresión del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales. La principal función del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas es la de promover y generar nuevos conocimientos científicos que mejoren la calidad de vida del pueblo. El trabajo de sus investigadores es reconocido a nivel mundial. En este mes celebramos dichosos todas las fechas emblemáticas que caracterizan a nuestra Venezuela, juvenil, aguerrida, rebelde y científica. Por eso, el día de hoy, el vestuario que nos caracteriza es un homenaje y un emblema de nuestra venezolanidad, pero además, dentro de las efemérides también tenemos fechas históricas que hablan acerca de nuestro carácter científico. Por eso, tal día como hoy celebramos 62 años de fundación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, quien fuera fundado en el año 1954 en la fecha del 29 de abril, gracias al doctor Humberto Fernández Morán. Luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se reformula todo el objetivo de este instituto tan importante para Venezuela. Por eso, esta sorpresa el día de hoy estará protagonizada también por la profesora Omaira Guerrero, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenas tardes, José Leonardo. Buenas tardes, profesora. Bueno, en concordancia con lo que acabas de expresar, estamos en la ruta del bicentenario de la batalla de Carabobo, ¿ok? Entonces, por eso también venimos de acordes a la época. Y además, mencionabas la efeméride del IVIC, pero también próximamente se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia.
Y es por eso que hoy vamos a hablar de todo eso. ¿Por qué? ¿Qué sucedía para la época? En 1821. Vamos a irnos un poco a la historia. Y es por eso que aquí estamos. No solamente con el vestuario, sino con algunos elementos necesarios para desarrollar nuestra clase de ciencias naturales, biología y ciencia de la tierra, de tal manera que vamos también a ver muchos temas interesantes con lo que es la química, o sea, química divertida. Entonces, en nuestros hogares, en 1821, las mujeres estudiaban ciencia, biología, química, José Leonardo. Lo que yo tengo entendido, profesora, es que no, me equivoco. No estudiaban nada de eso era un tema secreto. Solamente estudiaban los hombres. Las mujeres eran para la casa, las labores del hogar, ¿bien? Para la cocina, cuidar su esposo, sus hijos, pero más nada. Sin embargo, mis estudiantes de toda Venezuela saben que el primer laboratorio es la cocina. Así es. Entonces, vamos a iniciar con nuestros referentes teórico-prácticos de ciencias naturales para que podamos ir desarrollando y conociendo un poco más de la época y además de tan maravillosas áreas de formación. Excelente, ¿Ok? profesora. Tenemos entonces, tema indispensable es preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien. Nuestro tema generador, seguimos invicto en Carabobo, hacia el Bicentenario. Referentes teórico-prácticos, para primer año tenemos materia, estados de agregación molecular y propiedades, sustancias puras y mezclas, ¿ok? Entonces, y segundo año, procesos químicos presentes en nuestro hogar. Algo que hemos mencionado. Cuando hablamos de estados de agregación de la materia, hablamos de estados sólidos, líquido y gaseoso. Sin embargo, hay otros estados de la materia que mencionan, pero hoy vamos a hablar fundamentalmente de esos tres estados. Excelente. En nuestro laboratorio móvil, que se convierte en nuestra cocina también, Así es. tenemos elementos en estado sólido. Por ejemplo, estos granos de café. Así es. ¿Sí? Estos granos de café que tienen, si estuvieran aquí en nuestro set, percibirían ese olor tan agradable y divino, ¿ok? Tenemos estado líquido. Tenemos nuestros instrumentos de laboratorio con líquido y estado gaseoso. Profe, ¿dónde tiene el estado gaseoso? En el aire. Así es. ¿Ok? Entonces, el estado sólido, ¿por qué se caracteriza? Porque es firme, ¿ok? Las moléculas están unidas, no significa que no se muevan. Cuando ustedes, por ejemplo, van en el metro, en un autobús, o están en el mercado y hay mucha gente, ustedes, a pesar de que están inmóviles, están moviéndose, mueven las manos, mueven los ojos, respiran, hay movimiento. Ocurre lo mismo en estas, de manera molecular, en un estado sólido. Y además, sus partículas están estrechamente unidas, pero en movimiento vibratorio. Perfecto. Ahora, Estado líquido. Las moléculas y los átomos están un poco más sueltos. Por eso se adaptan el volumen al recipiente que lo contiene. La forma es la del recipiente que lo contiene. ¿Ok? Si yo coloco esta solución dentro de este envase, adquiere la forma cilíndrica. Así es. ¿Sí? Las moléculas en el estado gaseoso están más dispersas. Bien, por eso no podemos tocarlo o no podemos tomarlo directamente. ¿Y cuál es la forma del estado gaseoso? La del recipiente que lo contenga, porque él va a abarcar todo ese volumen. Luego, cuando hablamos de sustancias puras y mezclas, sustancias puras, las que son constituidas por ellas mismas. Por ejemplo, el aluminio, el cobre, el oxígeno, el carbono, son elementos que están constituidos por ellos mismos. Mezclas, lo vimos la clase pasada, homogénea, heterogénea, combinación. Por ejemplo, aquí hay una mezcla de hojas, ¿bien? Entonces, esto es una mezcla heterogénea. Más adelante, en química, atentos, vamos a ver las técnicas de separación de mezcla.
Cuando hablamos para segundo año acerca de los procesos químicos presentes en la vida diaria, y nos vamos hasta 1821, en nuestra cocina, siempre hay presentes procesos químicos, ya sea al lavar un utensilio con jabón o al preparar un alimento, la cocción, ¿sí? Si nos venimos a la actualidad, nuestra ropa, y desde la actualidad de toda la historia, nuestra vestimenta está hecha de un material determinado. Claro. Y eso está constituido por átomos, moléculas que están interactuando para que sea más resistente, más duradero, más flexible. Hoy en día las licras, todo eso. Los recipientes de plástico para conservación de los alimentos tienen que ver con procesos químicos, es decir, que todos estos procesos químicos están presentes en nuestra vida diaria. Perfecto, profesor, una pregunta que tengo para usted. Teniendo en cuenta que estos procesos químicos, hablando del año 1821, hace 200 años, estaban presentes en nuestra cotidianidad, sin embargo, nosotros teníamos estudiosos o especialistas en la materia que, aunque siendo una ciencia, por decirlo así, incipiente, ya hubiesen estudiado desde Venezuela todas esas reacciones. Sí, se venía haciendo de manera, vamos a llamarlo clandestina, ¿ok? El mismo procesamiento de la caña de azúcar. Perfecto. Es un proceso químico. ¿Quién lo llevó a cabo? ¿Quién lo descubrió? Hasta ahora son personas anónimas, venezolanos, que no tienen una identidad, pero ¿a quién se le debe? A esos venezolanos que trabajaron en eso, en estas haciendas, buscando, por ejemplo, para tostar el café y obtener la calidad de café que tenemos hoy en día. Así es. Esa calidad de café viene desde la colonia. Así es. ¿Ok? Y es importante, como tú dices, esos estudiosos estaban haciendo ciencia, pero de manera anónima y clandestina. Ok. Muchísimas gracias por esa respuesta. Sí, y eso es parte de nuestro aprendizaje histórico-científico. Así es. Tenemos entonces ahora con nuestros estudiantes para tercer año. Pero, profesora, va a hablar de código genético, transcripción de información, pero ¿cómo lo relacionamos con 1821? Somos descendientes de todos esos héroes y heroínas de la patria. Así es, totalmente. Es decir, que por nuestra sangre corren los genes de todos esos maravillosos patriotas venezolanos que gracias a ellos lograron la independencia de Venezuela. Totalmente de acuerdo con usted. Entonces, sí, tiene que ver con nuestro código genético, es decir, la transmisión de códigos de información de un gen a otro para crear al ser vivo. Bien. Fantástico. Ya sea nuestras características, color de piel, cabello, estatura, contextura, todo eso está presente y está descrito, establecido en nuestro código genético. Perfecto. Luego tenemos para cuarto año cambios ambientales que promovieron la evolución. Obviamente, y ahí volvemos a 1821, nuestra hermosa Venezuela, nuestra, no primitiva, pero sí estaba intacta, donde no había ningún tipo de la población que había dañado nuestro territorio. La afectación no era tanta como pudiéramos estudiar 200 años después. Exactamente. Y eso afectó también la evolución de las especies, ya tanto humanas como animales y vegetales. Hay plantas, animales que no existían, que hoy en día no existen, pero que en 1821 sí existían. Se extinguieron. ¿Por qué? Por el cambio de nuestro ambiente. ¿Ok? También el ser humano ha cambiado lo que son, por ejemplo, las cordales. Así es. La mayoría. ¿Cuándo en 1821 iba a ir al odontólogo a sacarme las cordales? No, ¿verdad? Pero entonces, hoy en día sí. Y hoy en día muchas personas nacen sin cordales. Y eso va a ir cambiando a través de la evolución del tiempo. Tenemos para los estudiantes de quinto año efecto que tiene la alimentación sobre el crecimiento y las características dentro de la comunidad. Volvemos y nos mantenemos en 1821. Alimentación. Esa alimentación rica en proteínas, carbohidratos,
tan sana, libre de aditivos químicos y sustancias que más bien lo que está dañando nuestros órganos y nuestra salud está desmejorando poco a poco. Es por eso que vemos y debemos tomar en cuenta esa alimentación o ese régimen alimenticio de la época. A lo mejor no tenía el mejor sabor, porque hasta los condimentos hoy en día contienen algún que otro químico, pero en la época eran extraídos de las plantas directamente procesados, machacados, ¿ok? Y a eso se lo debemos mucho también a nuestras poblaciones indígenas, que siempre no solamente encontraron las medicinas o la cura para muchas de las dolencias o enfermedades que podíamos haber tenido, sino que también esa buena sazón, esas sopas, la yaca y muchos otros alimentos que de alguna forma u otra nos caracterizan como venezolanos y nos nutren bastante. Eso es parte de nuestra venezolanidad. Por ejemplo, el onoto, origen de indígena. Es decir, que en nuestra cultura, en nuestra alimentación y en nuestra ciencia tenemos mezclas de culturas. Y eso nos hace venezolanos que somos hoy en día. Así es, muy orgullosos, por cierto. Ahora, vamos con referente teórico-práctico para quinto año. Fisiografía en Venezuela, rasgos fisiográficos. Ay, José Leonardo, ¿te suena algo eso de fisiografía? A mí me suena un poco acerca del territorio, de su relieve, de sus características, de los ríos tal vez, pero no sé si estoy en lo cierto, vamos a descubrirlo. Correcto, muy bien, mi compañero de clase del día de hoy. Fisiografía se refiere a relieves. ¿Y qué más hermoso que los relieves en Venezuela? Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Acá la cordillera andina, ¿ok? Una vista satelital de nuestra una hermosa cordillera andina. Tenemos los llanos, los esteros, ¿bien? El delta del Orinoco, bellísimo. Y nuestro aullante Puno. Nuestros hermosos tepuyes que nos identifican como venezolanos. Gracias a la preservación los mantenemos intactos dentro de todo. Y es por eso que debemos llamar desde aquí, desde cada familia una escuela, a preservar todos esos paisajes hermosos que constituyen a Venezuela. Desde lo que es la ciencia, también podemos aportar y conocer un poco más. Y es por eso que ahora vamos a las actividades evaluativas. Bien, tenemos entonces para primer y segundo año. Primer año, va a realizar un informe sobre los derechos ambientales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras leyes que protegen el ambiente en Venezuela. Apóyate en la colección Bicentenario. Segundo año, elabora un mapa mental con las causas y consecuencias de la intervención del hombre en el medio ambiente en Venezuela y en el mundo. Para tercer año, elabora un informe respondiendo a las siguientes interrogantes. ¿Qué es el proyecto del genoma humano? ¿Quién trabaja en él? ¿Cuáles son los avances científicos que lo originaron? ¿Cuál es la importancia de este proyecto? Para cuarto año tenemos, redacta un ensayo sobre los eventos evolutivos evidenciados sobre nuestros antecesores hasta la actualidad. Y en quinto año realiza lecturas sobre cómo el ambiente puede influir en la expresión del gen. Redactar 2 ejemplos donde se evidencian cambios en la expresión del gen. Ahora vamos a continuar con nuestras actividades para quinto año de Ciencia de la Tierra. Tenemos, elabora una cartografía del relieve venezolano y en equipo con tu familia realiza un dibujo de un modelo terrestre, cualquiera de los que mencionamos anteriormente. Entonces, ya tenemos los referentes teórico-prácticos de ciencias naturales, biología y ciencia de la tierra, combinado con nuestra maravillosa historia y ambientados en 1821, relacionándolos siempre con nuestro tema generador, rumbo al Bicentenario de Carabobo. Pero ahora vamos con nuestra maravillosa y divertida clase de química. ¿Qué te parece, José Leonardo? Perfecto, vamos a iniciar de inmediato. Muy bien, ahora continuamos con química, esa química divertida, participativa, atractiva,
aplicada en la vida diaria. ¿Verdad, José Leonardo? Eso es lo que me gusta más de estas clases, porque además uno consigue la química en las cosas más sencillas, como lo decía Aquiles Nazoa. Así es. Y entonces vamos a continuar con nuestro tema generador. Seguimos invictos hacia Carabobo, mi tierra natal, y además rumbo al Bicentenario. Así es. Bien, es por ello que vamos a contextualizar los referentes teórico-prácticos que veremos el día de hoy con esa historia. Y es por eso que vamos a comenzar por algo tan sencillo. Y hablamos en la clase de biología acerca de el rol de la mujer en la ciencia. La mujer era para el hogar, ¿sí? Pero algo tan sencillo como preparar un café, ¿cierto? Acá tenemos, típico, nuestro colador. Un colador sencillo y nuestra ollita. Pero acá colocamos a veces café en polvo, ¿sí? Pero a veces nos queda la borra del café. Y eso no es malo, porque a partir de él podemos obtener café recolado. Así Bien, es. vamos a preparar un poquito de café utilizando nuestros instrumentos de laboratorio. Eso no está mal. Le agregamos al café agua caliente, ¿sí? Y obtenemos nuestro producto. Pero como te tengo de invitado en mi clase, supuesto. vamos a darte un poquito del mismo. Estoy muy emocionado de probar ese café de nuestra profesora Omaira Guerrero, además aplicando esa química divertida, esa química que se nos hace muy común, además en nuestra tacita de peltre. Por Vamos a supuesto, probar. algo tan típico, algo tan cotidiano y tan venezolano como es un café. Esto es un ¿Ok? café bicentenario, diría yo. Exactamente. Delicioso. Como mencionábamos en biología, tenemos, ¿de dónde viene ese café? De nuestros granos, nuestros hermosos y puros y de calidad, granos de calidad. Pero, ¿yo tengo de la planta el grano así? No, ¿sí? Entonces, Tiene todo es un un proceso. Y dentro de ese proceso está el secado. Luego que se seca el grano de café, tiene muchos sedimentos, muchas hojitas, muchas cositas, incluso acá hay una que tiene las conchitas, pero ¿cómo separar uno de otro? Y es por eso que vamos a hablar hoy de técnicas de separación de mezclas. Ahora, ¿cómo separar los elementos o las sustancias que las constituyen? Hay diferentes técnicas. ¿Cuáles son? Tenemos, por ejemplo, acá utilizamos filtración. Separamos sólido del líquido. Excelente. Bien, acá tenemos un colador y ese colador que nos permite separar las diferentes sustancias sólidas, sólido de distinto tamaño. sólido, sólido de líquido, dependiendo del tamaño de la malla, ¿sí? Puedo separarlo. Perfecto. Si tengo esta malla, es algo muy finito. Sin embargo, puedo utilizar algo tan cotidiano en el hogar como es una gasa, que es una tela que me permite separar sustancias de otro tamaño y usarlo como un tamiz. Exactamente. Y es por eso que lo puedo ensamblar en nuestros hogares con una tablita, un tamiz con una gasa o una tela metálica. Con Seguramente cedazo. así se hacía muchísimo antes. Por supuesto. Y esta gasa, lo llamamos hoy gasa, pero esas son telas que vienen desde la época de la colonia. Perfecto. Igualmente, tenemos técnicas de filtración utilizadas en el laboratorio. Aquí tenemos, esto es algo cotidiano en algunos hogares, ¿ok? Hay que especificar. Este es el filtro de las cafeteras eléctricas. Ajá. Sin embargo, en el laboratorio tenemos papel de filtro, que con un doblado especial, específico, ¿ok? Se coloca en el embudo, ¿ok? Vamos a verlo en cámara. Lo colocamos en el embudo, pero como es papel, se va a mover y es por eso que le voy a agregar agua a las paredes para que no se mueva. Y se Excelente. queda adherido. ¿Lo vemos? Entonces, esa es una técnica, otra técnica, otra forma de filtrar. Ahora, cuando son grandes cantidades que debemos filtrar, ¿el papel es suficientemente resistente para hacer ese Hay filtrado? diferentes tamaños y porosidad del papel de filtro
para el tamaño de la partícula que se vaya a separar. Perfecto, ¿Ok? inclusive ese que está allí se ve un poco más resistente que el que estábamos Exactamente. utilizando. Eso depende de la porosidad del papel. Hay unas dimensiones determinadas. Excelente. Ahora, continuando, hay otras técnicas, por ejemplo, la destilación y la evaporación. Cuando hablamos de evaporación, un líquido lo sometemos a calor, ¿sí? Lo colocamos en nuestra, por ejemplo, en la hornilla. Exacto. Esta es una hornilla moderna, no es la de la época. Y ahí las moléculas se van separando y va pasando de estado líquido a estado gaseoso. Y va a haber un momento que se va a evaporar y es cuando ocurre en el hogar. No sé si te ha ocurrido. ¡Ay, se me secó el agua! Así es. Bueno, porque se evaporó. Pero cuando yo quiero destilar, ¿bien? Entonces hay otro proceso, porque yo necesito obtener un producto a partir de eso. Y es cuando ocurre la destilación del alcohol y de algunas otras sustancias, por ejemplo, aromáticas, para obtenerlo. Y utilizamos montajes, y eso lo vamos a ver próximamente en las otras clases de química. Excelente. Donde se utilizan materiales como este tubo, ¿sí? Y entonces obtenemos ese producto. Profesor, una duda que tengo, para destilar, o el objetivo de destilar es buscar como una sustancia mucho más pura o concentrada. Separar una de otra, Perfecto. ya sea quitándole los aditivos químicos o el producto puro como tal. Perfecto. También, aquí tenemos una cafetera. En la cafetera, ¿qué proceso de separación tenemos? Abajo se coloca el agua. Acá coloco el café en polvo. Exacto. Luego se tapa adecuadamente para evitar que se libere el gas, que se salga, y por procesos químicos, vamos a separar, técnicas de separación, se evapora el agua y el vapor va a arrastrar lo que es la sustancia del café en polvo y va a subir por una columna, ¿bien? Y esos vapores se van a enfriar a través de esta tapa y se van a condensar y obtenemos el café líquido. Tenemos la cromatografía de papel, aquí tenemos una muestra, más adelante en otras clases vamos a profundizar al respecto de la cromatografía de papel, donde tenemos un líquido como es la fase móvil, que es el alcohol, y va a separar los componentes de la tinta que lo constituye. Pero aquí tengo otro experimento, por favor. Vamos a tenerlo por acá. Tenemos una mezcla de azúcar con limadura de hierro y vamos a separarla. Y uno de los métodos de separación de mezcla es la imantación. Veamos qué ocurre. ¿Ven? ¡Wow! ¿Cómo solamente obtenemos la limadura? Parecieran efectos Bien. especiales. Sí, señor, mira cómo se pone. Ajá. Y podemos separar por completo. Ahí teníamos azúcar con limadura de hierro. Exacto. Y con este método podemos eliminar toda la limadura a través Y de miren cómo sus queda propiedades físicas y químicas. Bien, qué hermoso. ¿Me puedes Exacto. detener? si Acá quieres? quedó el azúcar y aquí está el imán con Muy la bien. limadura de hierro. Ok. Ahora vamos a ir conociendo nuestros referentes para cuarto año. Ya hablamos de la separación de mezcla, pero ahora la concentración de las soluciones. Esa concentración, ¿qué es concentración? Cuando hablamos de concentración hablamos de una relación matemática entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente de una solución. Entonces, para eso tenemos unas fórmulas, pero vamos a lo práctico mejor, ¿no les parece? Tenemos estas fórmulas y estas, que luego en ejercicios que vamos a ir desarrollando vamos a aplicarlas con mayor profundidad. Pero aquí tenemos una solución. Esta solución está concentrada, así como ocurre en muchos de nuestros hogares. Un jugo, por ejemplo, pero resulta que llegaron más invitados y me toca agregarle un poquito más de agua. Es decir, que disminuyo la cantidad de soluto que está presente en esa solución. Y entonces, esta la tengo, que es la que obtuve de acá, Ajá. pero le tuve que agregar agua para rendirla. Ok.
Ay, pero me quedó de este color. Exacto, ya no es tan, Ya no es tan como intenso el antes. color. Y acá, ay, pero es que llegó última hora, me quedó un poquito, vamos a darle. Eso tenemos otro color. Cuando vemos una diferencia en la coloración, en este caso particular, entonces vemos que hay diferentes concentraciones, es decir, que la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente es diferente. Perfecto. Y lo podemos determinar a través de la fórmula que le acabamos de mostrar. Ahora, para nuestros estudiantes de quinto año, grupo funcional aldehído. Este grupo funcional se caracteriza por un grupo carbonilo unido en grupo carbonido con un radical. Bien, en la próxima clase hablaremos de la cetona. Aldehído y cetona generalmente los manejamos de manera conjunta, pero hoy hablamos solo del aldehído. Los aldehídos solamente para la parte de la nomenclatura le agregamos al final la terminación al. Aquí tenemos la terminación al. Por ejemplo, si tiene 2 átomos de carbono, se llama etanal. Si tiene 3 átomos de carbono, se llama propanal. Y así sucesivamente, butanal, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono. Y al final voy a tener grupo de oxígeno e hidrógeno. Pero, ¿sabe, José Leonardo, dónde está presente ese grupo aldehído? Tenemos en la fabricación de plásticos, resinas, productos acrílicos. También tenemos como antisépticos y preservador. También dentro como herbicida, fungicida y pesticida. Pero volvemos a nuestra época colonial, 1821. Nuestras damas usaban perfume. Claro, no es el perfume de hoy en día. Un tipo de perfume, vamos a llamarlo artesanal, ya estaba entrando, venía de Europa, pero sí usaban perfume. Usaban más o menos este envase para atomizar esa fragancia. Pero, ¿por qué lo relaciono con el aldehído? Hoy en día el aldehído es parte de los preservantes y los aditivos que se colocan dentro del perfume para realzar su aroma. Wow, no sabía eso. Entonces, hemos dado como un recorrido de lo que es la ciencia, la química, pero vamos a nuestras actividades, José Leonardo, porque nuestros estudiantes también tienen que realizar actividades. Tenemos, para tercer año, prepara 3 tipos de mezclas utilizando los métodos de separación que hemos dado y algunos que ustedes pueden investigar, van a separar los componentes de la misma. Algo tan sencillo. Para cuarto año, prepara 3 jugos de concentración diferente. Registra la actividad a través de un video o un dibujo y explica cómo lo realizaste. Y comparten en familia el juguito, ¿ok? Para quinto año, elabora una infografía en la cual se destaque la importancia de los aldehídos en la vida diaria y en la industria. Bueno, José Leonardo, esto ha sido todo por la clase de hoy de química. La verdad, la disfruté junto con usted, contigo, con toda mi audiencia venezolana. Espero que en casa hayan disfrutado y sobre todo que pongan en práctica muchos de los aportes que le hemos dado desde el punto de vista de la química. Y mientras nosotros terminamos de hacer la práctica y de seguir probando este cafecito, vamos a preparar todo para que el profesor Méndez nos lleve al maravilloso mundo de la física. ¿Qué le parece, profesora? Muy bien, bienvenida a la física, a nuestras ciencias. Vamos entonces con física. Buenas tardes, familia venezolana. Bienvenido a su espacio Cada Familia, una escuela. Les habla el docente Carlos Méndez, especialista en física, como siempre acompañando todos los martes de ciencia en el área de formación de física. Hoy estaremos hablando sobre lo que es la masa, cantidad de movimiento lineal y la conservación del momento angular y movimiento perpetuo. Es decir, la clase anterior, del día martes anterior, en el área de física, hablamos sobre el momento angular. Esta vez estábamos relacionando el momento angular con el movimiento perpetuo. Entonces, para iniciar este pequeño recorrido pedagógico, iniciamos la clase con las siguientes
muestra que tengo acá. Fíjense, cuando hablamos de masa, hablamos es la cantidad de inercia que posee un cuerpo. En este caso tengo acá el globo terráqueo, ¿ok? Nuestro planeta Tierra, donde él tiene su masa, su velocidad, cuando gira alrededor del Sol. Tiene su centro de gravedad, como lo decíamos en la clase anterior, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando hablamos también de masa, no solamente nos referimos a nuestro planeta Tierra o los cuerpos celestes, también nos referimos a cualquier objeto que tenga su propia masa o su cantidad de inercia y que esta puede ser medida a través de lo que es la velocidad, la rapidez y aceleración. Cuando hablamos de rapidez, hablamos que es el valor absoluto o módulo de velocidad. Quiere decir que si yo tengo acá en este objeto, tengo un móvil o un cuerpo A que se va a desplazar en esta rapidez. Tengo la medición exacta y yo puedo compartir este objeto, esta medida, en diferentes porciones. A eso lo puedo llamar módulo. Y es el valor absoluto que posee la rapidez. Ahora, cuando hablo de aceleración, es las reacciones o la variación que experimenta la rapidez por unidad de tiempo. Es decir, si yo este objeto que tengo acá lo desplazo de esta forma y trato de girar, ya acá estoy experimentando una rapidez, ¿ok? Experimenta la rapidez a la que llamamos aceleración. Si yo acá tengo este objeto, acá tengo una aceleración, ¿ok? Y me describe un movimiento. En casa pueden saber qué movimiento está describiendo este momento de la trayectoria. Un movimiento parabólico, ¿ok? Fíjense. Ahora bien, cuando hablamos de tipos de movimiento nos referimos, profesor, ¿quién nos va a entender o quién nos explica a nosotros si es movimiento parabólico, si es elíptico, si es curvilíneo o si es mixto? Pues la trayectoria, que no es más que es la que nos indica qué tipo de movimiento a través de los puntos imaginarios que deja un cuerpo al desplazarse. Fíjense, acá yo tengo dos cuerpos, cuerpo A y cuerpo B. Ambos poseen su masa. Si podemos observar, tienen, ¿ok?, el mismo tamaño, es decir, poseen la misma cantidad de inercia. Ahí lo pueden observar, es decir, los dos cuerpos están equilibrados, exactamente como debe ser. Ahora, profesor, cuando hablamos de una cantidad de inercia, ¿podemos hablar de cantidad de movimiento lineal? Claro que sí. Ahora, ¿qué es la cantidad de movimiento lineal? Nos preguntamos en casa a papá, a mamá, a mis hermanos, ¿qué es cantidad de movimiento lineal? Pues no es más que es la magnitud, ¿verdad?, medida por el producto de la masa de un cuerpo y la rapidez que adquiere. Y la unidad en el Sistema Internacional de Unidades para la cantidad de movimiento lineal es, en el sistema MKS, es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y en el sistema CGS, que es el sistema mínimo, es gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Profe, una pregunta, si podemos desplazarnos solamente en forma lineal, es decir, que la cantidad de movimiento lineal se mide cuando se desplaza de forma recta. Pues no, es cuando el objeto va a la superficie de la Tierra, que es la cantidad de movimiento lineal. Si yo tengo este objeto y lo lanzo, es la medición, ¿verdad?, con que la gravedad terrestre atrae los objetos a la superficie de la Tierra. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es el movimiento perpetuo. Se preguntarán, profe, ¿qué será eso? ¿Tendrá que ver con el momento angular, el movimiento angular de la semana a la clase anterior? Pues sí. Fíjense, si recuerdan en la clase anterior, teníamos este objeto y hacíamos este movimiento. ¿Ok? Teníamos este movimiento.
En ese momento se explicaba que el momento angular parte de un punto de apoyo, o el punto central, que es mi mano. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿se puede observar acá el movimiento perpetuo? Pues déjame decirle que el movimiento perpetuo no es más que un dispositivo o una máquina hipotética que tiene movimiento inicial, es decir, que yo aplique este movimiento y que el movimiento circular se mantenga por horas, semanas, pues hasta se puede decir años en movimiento sin que se le aplique ninguna energía adicional o ningún dispositivo. Es decir, si yo tengo este dispositivo acá que me está generando energía eléctrica y lo podemos conectar de esta manera electrónicamente, ¿verdad? La circunferencia puede girar constantemente. Es decir, que en su casa tienen ventiladores, hay algunas neveras que traen su ventilador para que se refresquen y otros tipos de ventilaciones o aspas donde el movimiento es constante gracias a una energía o dispositivos, ¿verdad?, externos que le generen energía y puedan hacer el movimiento. En este caso, acá tengo un carril de alfiler en casa, papá y mamá pueden tenerlo y pueden ponerlo en práctica. Pueden observar que puede girar, pero no se mantiene ni siquiera en milésimas de segundo en movimiento. Porque ¿quién es que necesita esto? Joven en casa, una fuerza externa que si al aplicarse pueda mantenerse en movimiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Que existen muchas teorías y muchas hipótesis sobre el movimiento perpetuo, que es una acción imposible. ¿Ok? Existe una máquina de movimiento perpetuo creada hace años, en la cual es parte de la actividad que ustedes van a investigar. Y el movimiento perpetuo se rige por la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ahora, profe, si yo tengo esta máquina, un ejemplo, nos vamos a la imaginación, es una máquina de movimiento perpetuo, ¿ok? Y se mueve constantemente. ¿Qué sucede ahí? La conservación de la energía. Bien, fíjense. Dicho esto, nos vamos a las siguientes láminas. Tenemos acá la central termoeléctrica, ¿ok?, que es la clásica, tiene sus diferentes características. Tenemos cinta de transportadora del carbón que usa un movimiento similar a lo que es el movimiento perpetuo. Tenemos el molino, ¿ok?, que está en constante movimiento para generar todo ese proceso de la energía termoeléctrica, pero cabe destacar que no es 100% un movimiento perpetuo, ya que posee un equipo de fricción para que él pueda ser movido. Tenemos entonces el calentador de aire, precipitador, chimenea, turbina de alta presión, que eso es lo que hemos venido hablando siempre en los movimientos cuando tenemos la generación de electricidad, gracias a ¿quién? A la turbina, que nos puede generar esa importante fuente de energía. Acá tenemos un ejemplo, una ilustración de un movimiento, de una máquina de movimiento perpetuo, ¿ok? Acá, como pueden observar, ella tiene acá diferentes ejes transversales, donde al aplicarle una fuerza de inicio, comienza entonces su giro. Y tenemos otro ejemplo como es la trilladora de maíz. Eso lo podemos tener en casa, ¿ok?, más que todo en nuestros pueblos. Pero acá en la ciudad he visto algunos molinos, trilladores de maíz, que también son manuales y lo pueden, bueno, yo lo he observado en la calle cuando venden el café, entre otros artículos que pueden ser trillados ahí mismo en su presencia. Fíjense, acá tienen las características de todos esos trilladores o molinos, donde
tienen la misma característica similar a una máquina de movimiento perpetuo. Ok. Las actividades para tercer año. Tenemos ilustre un motor de movimiento perpetuo. Ya tienen, ok, si no pueden encontrar en casa algún ejemplar, visiten nuestra página de Casa Familia Una Escuela, en la página web, y ahí tienen ya, como acaban de ver en las láminas, tienen la imagen de un motor. Para cuarto año ilustre una máquina trilladora de maíz, la acaban de observar, y para quinto año ilustre una planta termoeléctrica, también la acaban de observar. Más sin embargo, la de cuarto y quinto año también la pueden encontrar en nuestra colección Bicentenario. Muy bien, antes de culminar, quiero invitarlos, ok, que estamos y recordarles que estamos en el reto matemático 3, en su fase institucional. Para eso, desde la unidad educativa Colegio Cajigal en el estado Zulia, la estudiante Victoria Barreto y Jazmín Atencio, junto a la profesora, su colega, la profesora Angie, nos muestran su reto de matemático titulado Juegos lúdicos de la matemática, en este caso específicamente en el dominó de las matemáticas, que creo yo y considero, después que observé el video, muy importante, las felicito, que es una alternativa para desarrollar ese pensamiento lógico matemático y así ustedes jóvenes estudiantes tengan la manera de cómo resolver y tener esos tips matemáticos o lenguaje matemático para el desarrollo de la aritmética y sus relaciones. Entonces, sin más preámbulo, chao y adelante video. Muy buenos días, nosotras somos alumnas del Colegio Cajigal. Mi nombre es Victoria Barreno, Camila Atencio, Valeria Mintón, y hoy junto a la profesora Angie le vamos a dar la bienvenida al reto matemático número 1. En esta ocasión vamos a hablarles sobre los juegos lúdicos matemáticos. En este caso les vamos a hablar sobre el dominó matemático. Es una excelente alternativa que promueve la creatividad, desarrolla el pensamiento lógico-matemático de manera divertida, refuerza habilidades de motricidad fina, secuencia, espacio temporal, etc. El juego de dominó lleva al niño a desarrollar diversas formas de contar. Bueno, les comento que el juego consiste en una serie de fichas rectangulares divididas por la mitad y se juega buscando una similitud o respuesta a la operación o representación gráfica presentada. El mismo atiende a ciertos criterios como la igualdad, la correspondencia numérica, la pertenencia, la relación entre una parte de un todo. Su dinámica consiste en colocar en secuencia y correspondencia las fichas de manera que tal cumplan un objetivo. Las actividades dependerán del nivel académico, por lo cual representaremos algunas alternativas y sugerencias a la hora de usarlo en el área. El juego depende de 2 a 4 personas, pero esto no es un marco de juego. Agradecemos todo ese conocimiento compartido y también las sorpresas que vienen en los programas venideros. Sin embargo, una sorpresa les tengo para el día de hoy y se trata de las adaptaciones curriculares, las recomendaciones y estrategias de nuestra profesora Sarín Herrera en la modalidad de educación especial. Un cordial saludo, José Leonardo, y otro mayor para la familia venezolana que hoy nos acompaña en esta hermosa tarde para conocer un poco más acerca de lo que son las adaptaciones, recomendaciones y orientaciones para los estudiantes integrados en el nivel de media y para nuestros participantes de los talleres de educación laboral. Mi nombre es Sarín Herrera y es un verdadero placer poder acompañarles en el día de hoy. Vamos entonces a ver las palabras claves en lengua de seña venezolana. Quien nos acompaña, Anthony Martínez. Muy buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolana las siguientes palabras. Relieve, mezcla, experimento, Gracias, Anthony, por esas palabras en el día de hoy. Importante, familia, que lleves nota de cada una de estas palabras para garantizar la atención a la población con deficiencias auditivas. Ahora sí, vamos a trabajar lo que corresponde a los referentes teórico-prácticos dados hoy por los docentes de las áreas de formación. Vamos entonces a la pantalla interactiva.
Los docentes del área de formación trabajaron lo que corresponde a las mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Ciertamente en casa la ciencia, como bien lo dijera la profesora en una oportunidad, el primer laboratorio que tenemos en casa está en la cocina. De esa manera una mezcla homogénea puede ser, por ejemplo, agua con sal, mientras que una heterogénea puede ser entonces agua y aceite. Como tenemos en las imágenes, una mezcla de agua con arena, agua con aceite, una ensalada, también es una mezcla heterogénea. Y homogénea podemos tener entonces un perfume, una solución de azúcar con agua, una solución de agua con sal, es decir, podemos tener diferentes tipos de elementos que tenemos en casa y desde lo vivencial ir entonces a lo teórico. Ahora bien, vamos entonces, acompáñenme a la mesa, a hacer a partir de una mezcla heterogénea un proceso de separación al que se denomina decantación. Tenemos entonces un envase con agua al que vamos a agregar arena. Vertimos la arena en el agua, la mezclamos y aún así, fíjense lo que sucede, que el elemento más pesado se queda en el fondo del envase. Entonces, como podemos observar, ¿verdad? El elemento más pesado se va al fondo del vaso y el más liviano queda en la parte de arriba. Vamos entonces al siguiente referente teórico-práctico trabajado en el día de hoy. Acompáñenme a la pantalla. Al respecto, el docente habló acerca de la elaboración de una cartografía. Esta cartografía la podemos hacer de diferentes maneras, pero algo que es bien importante que resaltemos en esta oportunidad es lo que se refiere a la incorporación dentro del mapa de lo que corresponde al Esequibo venezolano, al territorio Esequibo venezolano que se encuentra en proceso de reclamación a partir del Tratado de Ginebra. Entonces, nuestras autoridades que están haciendo lo necesario, es importante que nosotros como venezolanos conozcamos acerca de este tema. Vamos a un video. Los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpado una gran porción de nuestras tierras. Es absolutamente indispensable que dichos colonos o se pongan bajo la protección y obediencia de nuestras leyes o se retiren a sus antiguas posiciones. Amados hijos, que hoy luchan por defender su soberanía, mi espíritu guerrero estará eternamente con ustedes, mientras mantengan en lo más alto la llama de la soberanía, de la justicia social y de la libertad. Mi espada victoriosa estará siempre con ustedes. Recordemos entonces que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Ahora vamos a realizar una adaptación en cuanto a la elaboración de esa cartografía. Muy bien, tenemos entonces, como ya lo hemos explicado en otras oportunidades, tomamos una plantilla del mapa y lo colocamos en una cartulina. Una vez hecho esto, ¿verdad?, revisado dónde están las áreas de relieve para poderlas identificar según el color, porque cada uno de estos colores en la cartografía tiene un significado. Las partes más altas van en marrón, al igual que lo que corresponde a las llanuras, las mesetas, cada una de ellas tiene un color que las identifica. Una vez tenemos la base de la silueta del mapa de Venezuela, podemos tomar entonces material como por ejemplo una cartulina, la podemos rasgar, doblar y con pega, ¿verdad?, vamos colocando en los lugares de nuestra amplia geografía que corresponden a esos relieves.
Espero entonces que cada una de estas orientaciones y adaptaciones puedan ser de utilidad en el hogar y recuerde que ser diferente es algo común. Luego de agradecer a la profesora Sarín Herrera por esas adaptaciones curriculares, también es pertinente agradecer a nuestro intérprete de lengua de señas venezolana y además hablar acerca de los talleres de educación laboral que tan buen trabajo están realizando en todo nuestro país. De esa manera nosotros vamos a avanzar esta vez con la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavic Oficial, @Fundavic Oficial, para que conozcamos qué nos tiene el día de hoy la profesora Susana Castro en nuestras tecnologías de información y comunicación. Bienvenidos, les saluda Susana Castro de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavic. En el segmento de hoy estaremos aprendiendo a realizar una actividad lúdico-dinámica con la ayuda de la herramienta de código abierto Calc. Esta aplicación se encuentra diseñada como una hoja de cálculo, con la cual podremos realizar diferentes operaciones relacionadas a los ámbitos estadísticos y financieros, siendo esta una de las aplicaciones más utilizadas dentro del mundo de la administración. Pero sin embargo, también podremos utilizar esta aplicación dentro del ámbito educativo, realizando actividades pedagógicas para nuestros niños, niñas y adolescentes. Para muestra de ello, traemos para ti el día de hoy un video demostrándote el uso de esta aplicación realizando un crucipalabras sobre el sistema terrestre y los países de Latinoamérica. Veamos el video. Abrimos la herramienta LibreOffice Calc y lo primero que siempre debemos hacer es guardar nuestro archivo con el nombre deseado, en este caso, crucipalabras. Seleccionamos el escritorio como carpeta de destino y presionamos guardar. La extensión por defecto que maneja la herramienta es la extensión ODS, que indica que es un documento de hoja de cálculo. En la primera columna escribiremos nuestras palabras claves, vida, agua y plantas. Acto seguido procederemos a formatear las celdas, seleccionando toda la hoja de cálculo, moviendo la línea que separa una columna y una fila de las otras. Redimensionamos el tamaño de cada celda, tanto de ancho como de alto, de manera que nos quede cada celda lo más cuadrada posible. Ubicamos una zona central para comenzar a ubicar cada una de las palabras seleccionadas, haciendo coincidir las letras que sean comunes entre una palabra y la otra. Para este ejemplo práctico en donde utilizamos 3 palabras, las letras coincidentes nos permiten ubicar una palabra horizontal y 2 verticales. Ahora procedemos a dar formato a las celdas que contienen las palabras. Así que centraremos cada letra, la colocaremos en negrita y definimos los bordes de estas celdas para que se diferencien del resto de las celdas. Ahora identificamos cada palabra, de manera que sepamos dónde va cada una, de acuerdo al orden que se le dio al inicio. Le colocamos un color de preferencia a las letras y ya está casi listo nuestro crucipalabras. Ahora, una vez identificada la ubicación de las palabras, las eliminamos de las celdas donde inicialmente la habíamos escrito como referencia, colocando el número que le corresponde a cada una de estas. Las celdas siguientes deberán ser combinadas de manera de ubicar aquí la definición de estas palabras que estarán ocultas en el crucipalabras. En el espacio correspondiente al número 1 colocaremos el concepto del agua, en el número 2 el de vida y en el 3 la definición de plantas. Formateamos las definiciones de manera justificada y en negrita. Ahora ubicaremos un espacio destinado al mensaje de realimentación que nos permitirá mostrar si las palabras descubiertas son las correctas o no, combinando las celdas que sean necesarias para tal fin y le colocamos el borde. En la línea de entrada emplearemos una función que nos permitirá validar las letras introducidas en las celdas. Para ello utilizamos la sentencia sí. Esta función permite validar si es verdadera o falsa una prueba lógica. Utilizaremos las letras de la palabra 1 como ejemplo en el proceso de validación.
Como primera validación, comprobaremos haber introducido correctamente la primera letra, en este caso la letra A de agua, por lo que la prueba lógica será preguntar si la celda N6 es igual a la letra A, que debemos colocarla dentro de comillas dobles. Si la prueba lógica es verdadera, colocamos dentro de comillas dobles el agua es vida. Y en el caso de que la prueba lógica sea falsa, colocamos dentro de comillas dobles la expresión verifica tus respuestas. Fíjense que si cambiamos el contenido de la celda N6 por otra letra u otro carácter, saldrá el mensaje de la prueba lógica falsa. Solo saldrá la expresión correcta en el caso que sea la letra A. Ahora, para poder validar que la palabra agua esté escrita en su totalidad, debemos agregar el conector lógico Y, que validará que todas las letras sean correctas. N7 igual a G, N8 igual a U y N9 igual a A. De esta manera validamos la palabra completa agua. Si cambiamos una sola de estas letras, aparecerá la validación correspondiente a la prueba lógica falsa. Como evidentemente las celdas deben estar vacías, debemos agregar la validación en el caso que todas las celdas estén vacías. Para ello consultamos por la prueba lógica vacía. En este caso, N9 es igual a comillas, que indica si no hay nada en la celda N9, agregando un nuevo condicional sí, creando un bucle condicional. Validamos todos los campos y limpiamos las celdas donde se deberá responder a las preguntas ubicadas en cada número. Ahora es tu turno de generar crucipalabras y compartirlos con tus compañeros y compañeras. Así aprendemos de diversos contenidos sobre programación digital, empleando hojas de cálculos mientras nos divertimos con el uso de las TIC. Como pudimos observar, es muy sencillo realizar un crucipalabras con la ayuda de esta herramienta. Los invitamos a crear materiales de contenido educativo bajo las perspectivas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para así obtener un aprendizaje significativo y divertido desde sus hogares, recordándoles mantener las medidas de bioseguridad para resguardar nuestra salud. Nosotros desde Fundavit nos mantenemos junto a los docentes, estudiantes y familia en la búsqueda de estrategias didácticas dentro del ámbito tecnológico para profundizar la transformación pedagógica. La educación a distancia no se detiene, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a la profesora Susana Castro de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit, por compartir esas tecnologías de información y comunicación que cierran perfectamente este martes 9 de febrero del año 2021, segundo momento pedagógico en donde nos encontramos jóvenes como tú, jóvenes como yo y jóvenes como nosotros en torno a las ciencias naturales y a las ciencias de la Tierra. De esa manera cumplimos los objetivos pedagógicos del día que los mantienen a ustedes seguros y seguras en casa, protegidos ante el COVID-19. La mejor forma de agradecerlo siempre será quedarse en casa, gracias a las plataformas digitales 2.0 que de inmediato aparecen en nuestra pantalla. Como siempre, la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que tiene muchas alternativas para ustedes, entre ellas descargar virtualmente la colección Bicentenario, pero también pueden descargar la guía pedagógica que siempre disponemos para ustedes en cadafamiliaunaescuela.me.gov.be, haciendo ese acompañamiento cotidiano en cada una de nuestras clases, con sus referentes teóricos prácticos, con sus temas indispensables y con sus temas generadores. Así también recuerden que todas las noticias están allí ubicadas en Twitter, en Instagram y en Facebook con @MPPeducación. En Twitter recibimos sus fotografías a través de @familiaescuela1 y en Instagram y Facebook @cadafamiliaunaescuela. No nos queda más que recordarles que nos encontraremos siempre de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿En dónde?
en este, nuestro programa, Cada Familia, una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana!